vamos a analizar algunos organismos internacionales que han aportado al debate y comprensión sobre la convivencia escolar. La UNESCO, ¿ya? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, que propone, y esto también tiene que ver con el derecho de la educación durante toda la vida como uno de los pilares de los sistemas formales de enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que consiste en abrir el acceso a la información y a las instancias de formación de todas las personas durante diferentes etapas del desarrollo de su vida. La educación durante toda la vida abarca 4 dimensiones que son básicas: el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. Y aquí es donde tiene la relevancia el tema de la convivencia escolar. Miren, de un tiempo hasta ahora se empezó a hablar de la educación por competencia. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿De la educación por competencia? ¿Les suena? ¿Qué idea tienen sobre la educación por competencia? ¿Alguna idea? Es la educación que prepara a los estudiantes para el mundo laboral. Esa es la orientación principal. Justamente, y es integral. Voy a hacer un dibujito aquí. Se ve, ¿cierto? Mi pulso está más o menos nomás. La educación por competencia busca, por ejemplo, el saber. Antiguamente, la orientación de la educación estaba en que pudiese adquirir ciertos conocimientos, que supiera. Por ejemplo, que si se le preguntaba algo, el estudiante respondiera a lo que se le estaba preguntando, y muchas veces de memoria, ¿ya? Y se agregó a todo esto, se me corrió, el saber hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga ese conocimiento, pero que también sepa aplicar ese conocimiento. Por eso habla, aprender a conocer el conocimiento, el aprender a hacer, el aplicar el conocimiento. Porque, por ejemplo, yo puedo estudiar toda la teoría de cómo cambiar una rueda de un auto, pero ¿y si no sé hacerlo? Si no sé hacerlo en la práctica, ¿me sirve de algo ese conocimiento? No mucho. Por eso se empezó a ver la utilidad del conocimiento. Y se empezaron a dar cuenta que no solo eso era necesario, por ejemplo, para desempeñarse en el mundo laboral o prepararse para el mundo laboral. Era necesario también el aprender a ser o el saber ser. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, el que si yo veo que si alguien está haciendo algo malo, no compartir ese algo malo, o por ejemplo, imaginemos que a algunos de ustedes le ofrecen dinero para pasar de curso a algún estudiante y que ustedes digan, no, eso no está bien. Eso es el saber ser, que tiene relación con la ética, con el decir, el saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por último está el saber convivir. También se dieron cuenta que no solo es necesario saber, tener conocimiento, saber hacer, ser ético, sino también es necesario el aprender, el que la persona sepa convivir con los demás. Porque, por ejemplo, yo puedo ser una persona que tenga muchos conocimientos, que sepa aplicar esos conocimientos, pero si me llevo mal con todo el mundo, va a ser difícil, por ejemplo, que en el mundo laboral pueda ahí tener un buen lugar. Por eso está súper bien lo que señalaba Denise cuando hablaba que este modelo se enfoca para preparar, por ejemplo, y no hablo de preparar solamente cuando hablamos de enseñanza media o de estados más superiores, sino que preparar desde pequeño, por ejemplo, en estos 4 aspectos: el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, porque eso es algo que vamos aprendiendo, ¿ya? Por eso esto se basa en el aprender a vivir juntos. Posiciona la convivencia escolar como uno de los pilares del proceso pedagógico y como una dimensión del desarrollo de los sujetos y como algo que se aprende. Es importante hacerlo desde pequeño. Desarrolla la comprensión del otro, el poder entender a los demás, que no todos somos iguales, y la percepción de las formas de interdependencia, por ejemplo, el cómo nos relacionamos en particular. Porque, por ejemplo, pasa que en ciertas ciudades nos relacionamos de cierta manera, las personas se relacionan de cierta manera, o por ejemplo, cuando llegamos nosotros a un colegio nuevo, primero tenemos que observar cómo son las relaciones para poder ahí entenderlas, ¿ya? Y generar una comprensión. La UNICEF, ¿qué dice la UNICEF?
la experiencia escolar está sentada sobre un conjunto complejo de relaciones humanas. Las relaciones humanas nunca son sencillas, siempre son complejas. ¿Por qué? Porque somos diferentes. De los estudiantes entre sí, de profesores con estudiantes, de las familias con la escuela y de los directivos con profesores y estudiantes entre otras. O sea, ¿qué hace la UNICEF? Abre este concepto y empieza a hablar de la convivencia en todo aspecto. En este sentido, la UNICEF sostiene que una buena relación de los padres, madres y apoderados con la escuela constituye un factor clave para que los estudiantes aprendan más. ¿Ya? O sea, es clave, por ejemplo, que existe una buena relación entre no solo los estudiantes con los profesores, entre, por ejemplo, los administrativos y los profesores, sino también con los apoderados, porque la imagen de apoderado actualmente se abre, puede ser una abuelita, un tío, etcétera, etcétera. Y es un factor clave para que también los estudiantes generen un buen aprendizaje y perciban que hay un buen entorno ahí. ¿Y qué habla la OECD? Que existe una investigación empírica. ¿Qué quiere decir eso? Que investigaron la realidad, miraron, por ejemplo, las instituciones educativas, miraron los colegios, y a partir de una investigación de esto, mostraron que las escuelas sin problemas de violencia son más efectivas académicamente. O sea, ¿qué comprobaron? Que en realidad tal vez no necesitamos tanta investigación para darnos cuenta que esto es así. Que los colegios, por ejemplo, que tienen menos problemas de agresión, de violencia, no solo tanto física, sino también verbal, a los niños les va mejor, porque se sienten mejor ahí. Mientras que las que presentan altos niveles de violencia tienen rendimientos más bajos. ¿Y qué se propone? Generación de climas adecuados para los aprendizajes, como una de las estrategias de mejoramiento en la eficacia de los sistemas educativos. O sea, muchas veces pasa que por ejemplo, se habla de, ay, me fui para otro lado. Muchas veces pasa que se habla que para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, nosotros necesitamos netamente buscar metodología, pero también la clave está en, ¿cómo se llama? En el entorno del educativo. Espérenme un poquito, hay una pregunta en el chat. ¿Qué preguntan? ¿Qué es la OSD? ¿Qué es esto? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Ya? Es un organismo internacional que busca el desarrollo económico, por ejemplo, de los países, y para eso también investiga las bases de la educación de los países para hacer todo el análisis hacia arriba. Por ejemplo, analizan el modelo educativo, educacionalmente, cómo está el país, para ver si efectivamente eso tiene correlación con lo económico. Básicamente eso.